Entonces estamos viendo este ejemplo del cálculo de una distribución de Poisson. Estábamos, antes del corte, estamos viendo de que esta distribución de Poisson, en este ejemplo, indica de que tenemos, de que en un vuelo determinado se evalúan el número de maletas que se pierden por vuelo. Calculamos que de cada 1000 vuelos, 300 maletas se pierden. Entonces, con este valor nosotros estamos encontrando el valor de mu. El valor de mu. Esta como una U especial, ¿no? Que es simplemente el número de maletas que se extravían en el total de vuelos. Entonces, esto es mu. 300 sobre 1000. Por eso da un valor de 0.3. Con este dato que ya conocemos de dónde sale mu, entonces, ahora sí podemos decir, sabemos que las maletas se rigen por una distribución de Poisson con media 0.3, que ya le explicamos de dónde sale la media 0.3. El apéndice B5, este apéndice B5 del cual hace referencia el programa, el ejemplo, es nada más, lo voy a mostrar. Aquí estamos en la página 208. Me voy al apéndice B5, que está acá abajo. Dice A, apéndice B, B5, este es el apéndice B5, aquí tenemos las distribuciones, el cálculo de las distribuciones para una función de Poisson, cuando tenemos los valores de X para cada una de sus probabilidades y el valor de mu. Entonces aquí tenemos X vale tanto con respecto a mu. Y ahí tenemos los valores que corresponden a cada expresión. Estos son números aleatorios, esto no. Aquí tenemos, este es el apéndice B que menciona Poisson. Este de aquí. ¿Ya? Entonces, ya vamos a calcularlo con un ejemplo. Y de ahí nos regresamos a la página 208. ¿Ya? Entonces, regreso al Excel. Consulte el apéndice B5 para determinar la probabilidad de que ninguna maleta se pierda en el vuelo. Entonces estamos diciendo cuál es la probabilidad de que ninguna maleta se pierda. ¿Cuál es la probabilidad de que ninguna maleta se pierda exactamente en un vuelo? De que ninguna maleta se pierda en un vuelo. ¿En qué momento debe sospechar el supervisor de que en un vuelo se están perdiendo demasiadas maletas? Entonces tenemos que ver la probabilidad de que se pierdan demasiadas maletas. Es decir, de que estén perdiéndose las maletas fuera del rango normal. Eso es lo que nos está indicando este ejemplo. Entonces aquí regreso a la tabla, que aquí simplemente le está mostrando el apéndice, como nos indica que nosotros queremos encontrar la probabilidad de que no se pierda ninguna maleta. Entonces la probabilidad de que no se pierda ninguna maleta, estamos hablando de que X sea igual a 0, porque X es el número de maletas que se está extraviando. Entonces tenemos 0 maletas. Con la media, ¿cuánto es la media que teníamos mu? Nos salía que era 0.3. ¿Se acuerdan que calculamos mu? Aquí tenemos mu. Mu es 0.3. 0,3. 0.3, ¿no? 0.3. Sí. Entonces ya con ese dato. Deben dar a 0,708, algo así. 740. 7.408. Entonces, este es el valor de la probabilidad, que si ustedes se van a la tabla del apéndice en la página más adelante, páginas más adelante, van a encontrar que es 700,
7408 o el 74.08%. Esa es la probabilidad de que no se pierda ninguna maleta. Estamos hablando de una probabilidad alta. ¿Sí? También se determina en el, aquí el Excel, aquí lo enseñan por medio de un programa que se llama MITAB, a calcular. Dice lo otro, ¿cuál es la probabilidad de que el segundo literal, la segunda pregunta, ¿en qué momento debes sospechar que el supervisor de que en este vuelo se están perdiendo demasiadas maletas? ¿Cuándo creen ustedes que vamos a tener ese escenario? ¿Qué pasa si se pierden una maleta? ¿De cuántos vuelos estamos hablando? A ver, aquí la respuesta está implícita en la teoría. Miren lo que menciona. En un vuelo se pierden ¿cuántas maletas? Aquí dice, a veces, aquí. Suponga que pocas veces 300 se pierde. maletas perdidas. Dígame. Dice total de 300 maletas perdidas. Ya. Entonces, mire, correcto. Tenemos en la mayoría de los vuelos no se pierden maletas. Dice, en la mayoría de los vuelos no se pierden. En algunos se pierde una. En unos cuantos se pierden dos. Pocas veces se pierden tres. Suponga que una maleta de una muestra aleatoria vuela que son 300 maletas perdidas de 1000. O sea, aquí ya nos está diciendo el valor promedio de pérdidas de maletas. De esta manera, la media aritmética, el número de maletas perdidas de este vuelo corresponde a un punto 3. Entonces, ¿cómo nosotros podemos sospechar de que se están perdiendo más maletas de lo normal? Sencillamente tomamos el valor de la media, que es punto 3, y le sumamos la desviación estándar. Y cuando se pierdan más maletas del establecido, sería 300 más la desviación estándar. ¿Cómo calculamos la desviación estándar? Aquí. Ahí estamos acá. En otras palabras, no habrá maletas perdidas. Aquí estamos viendo de que no hayan maletas perdidas. Aquí estamos analizando básicamente las probabilidades de que no se pierda ninguna, de que se pierda una, se pierda dos, se pierda tres, se pierda cuatro, y a partir de que se pierdan cinco, la probabilidad se vuelve cero. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es sumar todas estas probabilidades y restarlas de 1. Y ahí tendríamos la respuesta para contestar en qué momento se debe sospechar de que en el vuelo se están perdiendo demasiadas maletas, cuando las maletas perdidas, en este caso, estamos hablando que superen el valor de las 300. ¿Sí? A eso hace referencia a este componente. Veamos otro ejemplo. Veamos este ejemplo de acá. Ya ves. A ver, Sonia, ayúdanos con la lectura. Coastal Insurance Company asegura propiedades frente a la playa a lo largo de Virginia, Carolina del Norte y del Sur, y las costas de Georgia. El cálculo aproximado que es cualquier año. La probabilidad de que un huracán de categoría 3, vientos sostenidos de más de 110 millas por hora,
o más intensos azotes en una región de la costa. La isla Simón Georgina, por ejemplo, es de 0.05. Si su dueño de casa obtiene un crédito hipotecario de 30 años por una propiedad recién comprada en CTE Simón, ¿cuáles son las posibilidades de que experimente por lo menos un huracán durante el periodo del crédito? ¿Ya? Entonces estamos preguntando cuál es la posibilidad de que haya un huracán en los próximos 30 años, prácticamente estamos indicando, ¿no? Eso nos está preguntando el ejercicio. Entonces vamos a darle paso. Lo primero que tenemos que hacer para este caso es identificar lo que nos piden. Tenemos que calcular mu. Miren que para una distribución de Poisson, lo que nosotros necesitamos conocer es básicamente el valor de mu y el valor de x, dos variables. Es hasta mucho más sencillo en respecto a los elementos anteriores, donde teníamos varias variables. Aquí solamente la media, aquí el éxito es saber identificar la media, mu, y saber identificar el componente x a qué hace referencia a lo que estamos buscando. Entonces, para ello, encontramos en que para aplicar la distribución se hace un análisis de la media del número esperado de tormentas que en promedio azotan al lugar, ¿no? En este caso tenemos que en un periodo de 30 años. Tenemos que son n es el tiempo en el cual transcurren la deuda que tiene este individuo, y también tenemos que la probabilidad de que ocurra un azote intenso en esta región es del 5%. Entonces multiplicamos la probabilidad, que es del 5% por cada año, por el número de años. Entonces, si ustedes multiplican esto, me va a dar 1.5. Entonces, estamos hablando de que en promedio existe un 1.5 huracanes que se podrían presentar. Ahí nosotros ya hemos calculado mu, ¿sí? Recuerden que n, vamos a tener especificado el tiempo, que se puede dar t por la probabilidad del evento, phi, probabilidad del evento. Entonces voy a copiar esta formulita acá. Voy a copiar esta fórmula al Excel. Acá. Esta es la fórmula. Aquí nosotros tenemos de que mu puede ser igual a n, que es el periodo, por phi. Bueno, no le voy a poner p porque se confunde. Le voy a poner a n que multiplica al... No le puedo poner la x vamos, le voy a poner la letra R, ¿ya? N por R. ¿Sí? N por R. R es la probabilidad de que se dé el evento durante un tiempo determinado. Entonces aquí tenemos de que N son 30 años y R, que es lo mismo que phi, y esto es igual a 5. Entonces decimos de que mu es igual a 30 por el 0.05%, ¿no? Que vendría a ser, me faltó el cerito, 1.5 tormentas en promedio se van a dar en 30 años. Es el número promedio
de tormentas al año, en los 30 años. ¿Ya? Seguimos. Vamos viendo acá. Ahora nos pide que calculemos la probabilidad de que existan, nos dice cuáles son las posibilidades de que experimente por lo menos un huracán durante un periodo de 30 años. Entonces, de que por lo menos, cuando estamos hablando por lo menos, es decir, de que tenga un huracán o más huracanes. Entonces nos está pidiendo de que calculemos acá cuál es la probabilidad de que X sea mayor a 1. O sea, de que se dé un huracán, se den 2 huracanes, se den 3 huracanes, 4 huracanes, la cantidad de huracanes que pueden, o que se den 30 huracanes, un huracán por cada año. Vamos a calcular cuál es esa probabilidad. Entonces, para eso tenemos que definir quién es X. X, para este caso, va a representar el valor que estamos queriendo comparar, que es 1. Entonces tenemos que comparar la probabilidad de que X sea igual a 1, de que sea igual a 2, de que sea igual a 3, de que sea igual a 4, de que sea igual a 5, y así para todos los elementos posibles hasta llegar al 30. Entonces tendremos que calcular la probabilidad de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, 7, 8, hasta la probabilidad de que sea 30. O es lo mismo que nosotros digamos lo que estamos representando acá. Esto. Es lo mismo que digamos, no lo cogió, de que sean 1 menos la probabilidad de que no haya ningún huracán. Entonces calculamos la probabilidad de que no haya ningún huracán y la restamos del 100%, y ahí vamos a tener la probabilidad de que por lo menos haya un huracán, ¿sí? Entonces tenemos que calcular la probabilidad de que no haya ningún huracán. Para ello, nos vamos a la tablita y buscamos la probabilidad de que X sea igual a 0. Entonces reemplazamos este 0 en la ecuación y calculamos. Vamos a hacer esa operación. Entonces vengo acá. Aquí tengo la ecuación, entonces calculo la probabilidad de que X sea igual a 0. Entonces va a ser igual a mu. ¿Cuántos dijimos que era mu? 1.5, ¿no? Esto se multiplica a E, que vale 2.71, entonces voy a poner la letra E nomás, elevado a la menos mu, que es 1.5. Eso va en el numerador. Y en el denominador va a ir X factorial. ¿Cuánto es el valor de X? 0 factorial. ¿Ya? Entonces ahí lo que tenemos que hacer ahora es calcular. Entonces voy a poner aquí igual 1.5 que multiplica a E elevado, creo que espero que sea este el comando, E elevado a la menos 1.5.
menos 1.5. En el numerador, no. E elevado a la... Entonces aquí... elegir entero, expand. Esta estimación. ¿Cómo represento E elevado? ¿Cómo lo calculo aquí en el Excel? Y me cogieron en roja. Voy a poner el valor numérico, ¿ya? Que me representa el valor de E, que aquí sí, en el texto sí nos indicó cuánto representa el valor de E. Era 2.7180 y pico, y se va de largo el número. 2.71, esto. Ustedes en sus calculadoras ahí tienen una opción que dice E. Eso vale E. Es mucho más largo el número. Es 2.78. ¿Ya? Aquí tengo 2.78. Entonces va a ser igual 1.5 por 2.78 elevado a la menos mu, que sería, abro paréntesis, menos mu, ¿cuánto vale? 1.5, 1.5. 1.5 y voy a quitar, eso me sale en el numerador. 0 factorial es 1 por definición, entonces estamos hablando de que la probabilidad de que x sea igual a 0, es decir, de que no haya ningún huracán, es de un 33%. Esa es la probabilidad de que nos da a calcular el elemento. Ahora, esto lo tengo que restar de 1. ¿Sí? Porque me quiero saber la probabilidad de que no haya, de que hayan 1, 2 o más eventos. Entonces, esto va a ser igual, entonces, a 1 menos, voy a poner 1 menos, para que lo vean, menos 0.33. Entonces acá va a ser igual 1 menos el rubro que encontramos, la probabilidad va a ser del 66.53%. Es que aquí no le estoy poniendo, es mu a la 0. Le estoy poniendo mal la fórmula aquí. Aquí es mu a la 0. Mu elevado a la 0. Entonces mu elevado a la 0, mu elevado a la 0 es 1. Cualquier cosa elevada a la 0 nos da 1. Entonces simplemente me va a quedar que esto es mu elevado a la 0. Voy a ponerlo aquí para que lo vean. Elevado a la 0, esto me va a dar 1 y me baja a 22.313,04. Y esto le resto la probabilidad de 1, ¿sí? Que me queda 0.77, y esta es la probabilidad, es la probabilidad de que no haya, de que haya, perdón, haya al menos un huracán en el periodo del crédito. ¿Sí? Entonces ahí, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta cuando analizamos una distribución de Poisson?
el primer elemento que tenemos que considerar es la media. Acuérdense que la media está constituido por un promedio que sale en el análisis de dos términos. Aquí estamos viendo el tiempo y la ocurrencia probabilística. Multiplicamos los dos eventos y tenemos la media. Y X es el número de escenario que queremos que se repita. Por ejemplo, si quisiéramos saber cuál es la probabilidad de que haya un... Voy a poner acá. Aquí. Voy a poner con letras más grandes. Voy a poner, ¿cuál es la probabilidad de que haya un huracán en el quinto año de crédito? Entonces, ¿cómo calculamos acá? Vamos a decir la probabilidad de que X sea igual a 5. ¿Sí? Estamos hablando de que haya un huracán en el quinto año. Entonces aquí vamos a tener 1,5 elevado a la 5. A la 5, porque X positivo elevado a la 5. Y eso que multiplica, voy a poner entre paréntesis para que no genere confusiones. Lo multiplico al valor de E, que era 2.71828, elevado a la mu, que sigue siendo la misma mu, 1.5 negativo, cierro paréntesis, y dividido para X factorial. Como estamos hablando en el quinto año, diríamos que va a ser igual a 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Entonces, calculamos, esto va a ser igual 1.5 elevado a la quinta, que multiplica elevado a la menos 1,5 1.5 elevado a la quinta por 2.71 elevado a la menos 0.5 dividido para 120. Va a quedar esto dividido para 120. Entonces estamos hablando, lo voy a expresar en términos en porcentaje. Me salen de que la probabilidad de que ocurra un huracán exactamente en el quinto año es muy pequeña, ¿ya? Si quisiéramos determinar la probabilidad de que ocurra en el año cuarto, lo que vamos a hacer es reemplazar el valor de X por 4. Entonces, en vez de Profe, poner... ¿y cuál es la probabilidad que a uno le caiga un rayo? Porque así hemos visto que esa probabilidad es súper, o sea, es prácticamente imposible. Ahí tendríamos que ver cuál es la estadística que dice, cuál es cuántas personas, es que necesitamos un dato promedio primero para poder analizar. Por ejemplo, en un día lluvioso, que caen bastantes rayos, tenemos de que caen rayos en un determinado orden y podemos determinar, caen números de rayos en promedio que pegan al suelo. Entonces, y la probabilidad de que una persona pase justo en ese lugar, entonces ahí lo que haces es el promedio entre los dos elementos y simplemente calculas el mu. Puedes decir que en cada lluvia se genera uno de cada 10.000 personas le cae un rayo. Entonces tú tendrías ahí la media entre los dos. Entonces, uno de 10.000. Entonces estamos hablando de que uno de cada 10.000 personas le puede caer un rayo. Entonces ahí tienes la probabilidad que es 0.00.1. O sea, estamos hablando de uno de cada 10.000 y lo calculas, ¿no? Profe, y de sacarse la lotería, lo mismo, ¿verdad? La lotería, ahí lo tendrías que ver de que el número de personas, bueno, es que ahí tienes que ver el tamaño muestral.
el número máximo de personas que pueden comprar el boleto de lotería. Si estamos hablando de todos, va a ser un cálculo, si es un componente o una fracción, tienes que en función de esto determinar el X. Pero básicamente es el mismo criterio, ¿sí? Aquí la clave está en identificar el número de observaciones previo. Por eso lo primero que tú tienes que identificar es el valor de mu, la media, cuál es el dato promedio de que un evento se esté dando. Entonces, si tú dices en promedio, la lotería somos 15 millones de habitantes y en promedio solo se gana uno la lotería, entonces, ¿cuál es tu media? 1 de 15 millones. Pero si tenemos que de los 15 millones solamente compran lotería, qué sé yo, 1 millón de habitantes, entonces tu media va a ser 1 de 1 millón. Ahora, si resulta que no siempre del millón de habitantes que compra la lotería se gana la lotería, entonces estamos hablando de que del millón de habitantes solamente se gana la lotería el 50% de las veces. Entonces estamos hablando de que tu media va a estar representada por 1 de 500.000. Esa sería tu media. Entonces, eso ya tienes el valor de la media. ¿Y cuál es la posibilidad de que te ganes la lotería? En el siguiente evento haces mu, que ya tienes el valor de mu, elevado a la 1 por el a mu, dividido por 1 factorial. Y ahí tienes la probabilidad de que cualquier individuo se saque la lotería en un evento determinado. No sé Profe, si... y no sé si usted ha escuchado eso que dice que si usted lanza la moneda 8 veces y le sale del mismo lado, bueno, serían 7 veces. Si sale una octava, es la misma probabilidad de que te toque la lotería. No sé si ha escuchado eso. Bueno, eso ya... Ahí hay un estudio mucho más detallado que no involucra en la materia, ¿no? O sea, en lo que estamos estudiando, en el sílabus. Pero hay teorías de probabilidades que te dicen que cuando un evento probabilístico se repite un determinado número de ocasiones, lo más probable es que el siguiente escenario vuelva a ser repetitivo. Pero en términos probabilísticos, la forma de comparar una probabilidad con otra es a través del número de ocurrencias. Y hay que ver si el número de ocurrencias es dependiente o independiente. Entonces, tú para ganarte la lotería, tú tienes que ver primero cuántos números se van a dar en la lotería. En la lotería que se juega en el Ecuador son 5 dígitos. Tenemos que va el 1, 2, 3, 4 y 5 dígitos. Entonces, ¿cuántos posibles números hay en 5 dígitos? Tenemos desde el número 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos desde hasta el 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tenemos toda esta cantidad de números posibles, que estamos hablando prácticamente, si somos 5, estamos hablando aquí vendría a ser 100.000. 100.000 números, 100.000 números. Eso es al entero, ¿no? Eso multiplícalo por 40, ahí tienes el guachito, entonces estamos hablando de 5.000 por 40, entonces estamos hablando de 100.000 por 40, entonces estamos hablando de 4 millones de posibilidades de que te ganes un número, ¿ya? De que te ganes un número, o que te ganes la suerte completa, ¿ya? Pero si tú quieres ver del guachito, únicamente de un guachito, entonces tú lo quieres ver es que tú le pegues el número, o sea, con un guachito, entonces tú vendrías a analizar esta probabilidad. Y de la probabilidad de que tú te ganes este número, va a ser 1 sobre el número de opciones que tienes. Y obviamente, mientras más guachitos compres, tu probabilidad va a aumentar en mayor medida, pero en manera marginal. ¿Por qué? Si tú tienes un guachito, la probabilidad de que tú te ganes va a ser 1 sobre 99999. Si te compras 2 guachitos, tu probabilidad va a ser de 2 dividido para... Si te compras 10 guachitos, diferentes, pues, ¿no? 10 números diferentes. Estamos hablando que son 10. Entonces calcula. Entonces aquí voy a poner aquí. Igual 1 dividido para prácticamente 100.000.
estamos hablando, y acá, aquí estamos diciendo que es el 2. O sea, nunca nos va a tocar. Sabes que es muy poco, la verdad. Entonces, ¿cuál es la probabilidad si te has comprado 10 guachitos? Vamos a verlos en porcentajes. Si te compras Del 0.001%. O sea, 0,1%. O sea, es muy remota. Para tener un poco de esperanza, tú tendrías que comprarte unos 100 números. Mira, ¿qué pasa si compras 100 números? Acá. profe, ¿y cuál es la probabilidad de que Ecuador le gane hoy a Brasil? Ya, pues tienes que ver el número de veces que ha ganado Ecuador, el número de veces que ha ganado Brasil. Viene invicto Brasil. Y vienen las Viene invicto probabilidades. Entonces, si viene invicto, entonces la probabilidad de que gane Brasil es muy alta. Es muy alta, así de simple. ¿Sí? Ahí viene la fe, profe. Ahí viene la fe. En este caso, más que fe, viene el tema del marketing monetario. Ya no es subjetivo uno ya. Bueno, ya le pone uno le pone más probabilidad que pueda ganar Ecuador. Aunque no sea así, pero bueno. Mira, te voy a dar una cifra. Bueno, no una cifra, te voy a dar un dato que pasó cuando estábamos en plena pandemia con este tema de, creo que era del Mundial o Copa América, no me acuerdo. La verdad es que no me acuerdo, pero era un campeonato importante, en el cual estaba Barcelona, era Copa América, ya me acordé, estaba Barcelona. Como todo se estaba transmitiendo vía Facebook, liberaron, cuando Barcelona quedó, creo que para pasar a cuartos o octavos, no me acuerdo, pero era para clasificar a la siguiente ronda. ¿Qué ocurría? Que futbolísticamente Barcelona no iba a pasar a la siguiente ronda. No iba a pasar, futbolísticamente hablando, en términos de probabilidad. Pero en términos de llenar o sea, de captar más adeptos que están en el Facebook Live,